Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Entre el Eterno y lo Cotidiano. Este episodio, la verdad, para mí es un episodio bien especial y se llama Digno el del Trono. Bueno, vamos a hablar sobre adoración. No voy a decir exactamente qué es adoración o cuándo se adora la adoración, pero sí por algo que Dios ha estado trabajando, ¿no? Y haciendo en mi vida en este tiempo. Creo que ha sido algo muy especial, muy bonito, ¿no? Pero bueno, eh, quiero compartirlo con ustedes y espero que les sea de bendición, totalmente, que les sea de bendición. Todos fuimos creados para adorar, todos fuimos creados con ese propósito de brindar adoración a Dios, que es nuestro creador y Señor, ¿no? Y esta adoración se da en reconocimiento de los atributos de Dios. Es una acción que se da también a alguien que está por encima o de todo o que tiene un poder superior, ¿no? Que tiene majestad, que tiene una soberanía, que tiene una presencia que está por encima de cualquier otra presencia. Y bueno, eh, ese es en términos generales, pero sabemos que me refiero a Dios, me refiero a cómo nosotros expresamos nuestra adoración a Dios. Este, este Dios que posee tal dignidad y tal merecimiento que puede uno rendirse delante de Él y, y, su, y su exaltación viene de quién es Él, ¿no? Para nosotros los cristianos podemos decir, bueno, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Señor, el Rey de Reyes, tantas cosas, ¿no? Que pueden ser como atributos de Dios. Pero más allá de que nosotros somos creados para adorar, hay momentos en nuestra vida donde la adoración resulta difícil, por no decir imposible, porque hay situaciones tan complicadas y tan difíciles que, bueno, que casi no nos da el tiempo, ¿no? Eh, o más bien las ganas de adorar. Sin embargo, la Biblia nos menciona una y otra vez que debemos adorar a Dios, que debemos ser, digamos, personas que tengan el valor, el deseo de brindar adoración a Dios. Y en ese sentido, pues debemos adorar a Dios porque Él es digno. Él es el único digno, eso es lo que enseña la palabra. El único digno de recibir toda gloria, toda honra, todo honor, toda la alabanza y pues sobre todo toda adoración. Eh, el Salmo 145:3 dice, grande es el Señor, el más digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza. El más digno, no hay más, no hay otro más digno. También me gusta mucho lo que dice Isaías cuando dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Y dice así, yo habito en la altura y a la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo dice en Isaías 57:15. Es un verso que me gusta muchísimo. Bueno, también hay una adoración de ese verso bien bonita, el alto y sublime. Y bueno, me encantaría que pudieran escucharla en algún momento. A ver si la puedo colocar acá. El alto y sublime, sí, creo que sí la encontré. Ándale. Sí. Y dice así, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, con el quebrantado y humilde en espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y vivificar el corazón de los quebrantados. Bien bonita. Ok, partiendo de allí,
de que Él es alto y sublime y que habita por toda la eternidad. La palabra cada vez en el Antiguo Testamento, en los profetas, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, siempre la palabra nos recuerda que Él es digno. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra, de toda exaltación. Y pues también en Filipenses 2, 9 y 11 dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, refiriéndose a Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues seguimos viendo cómo Dios es exaltado por medio de Cristo, y que en la exaltación de Cristo está la dignidad de Dios para que nosotros podamos adorarle, ¿no? También dice en Apocalipsis 4:11, dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. El Apocalipsis 4:11. Ok. También está en el mismo Apocalipsis 5:13. Dice así: y a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Hago eh, esta lectura de varios versos porque estos versos en mi vida habían hecho algo que yo pues hace mucho no sabía, ¿no? Pero en estos días he estado pues pasando por algunas situaciones en esta temporada, vamos a decirlo así. Pero hoy que estuve en la iglesia, en la congregación, Dios me hizo entender algo que Él había colocado en mí, una convicción de adoración. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, he tenido que pasar por muchas situaciones y cosas que, wow, no creo que sea algo sencillo el tener presente, el adorar en medio de todas esas cosas, pero hoy me recordó eso, me recordó cuántas veces y en cuántas situaciones yo fui delante de Dios a adorarle. Bueno, entre tantas puedo decirle cuando estuve angustiado, fui delante de Él y le adoré. Cuando tenía gozo, también estuve delante de Él en medio de la congregación y le adoré. También me traía a memoria las veces que he tenido o he pasado por dolores o sufrimiento, y también fui y le adoré. Momentos puntuales vinieron a mi mente hoy y fue como que wow, en ese tiempo tenía yo mucho dolor y igual vine a la congregación y levanté una adoración a Dios en un sufrimiento también que estaba pasando. También, aun cuando me encontraba en pecado, también le adoré, porque en ese momento yo reconocía no solo mi condición, que estaba en pecado, sino que también pude reconocer que Dios era digno de recibir toda gloria, toda honra, toda la alabanza, sin importar la condición en la que yo me encontraba. Porque resulta que eh, la adoración y la alabanza a Dios no depende de cómo está la condición del ser humano, sino que Él es digno de recibir esa adoración, digno de recibir toda esa alabanza. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para adorarle a Él. Entonces, que no solo sea cuando hay gozo, que no solo sea cuando tenemos un problema, sino que también en el momento en el que estás en pecado, que has reconocido que tu bajeza, porque realmente yo lo que hice fue no tener excusa para adorar. En ese momento yo decía, o sea, estoy en pecado, Señor, pero
yo sé que tú eres digno de que aún yo en pecado te exalte y te glorifique, porque tú eres el único digno de recibir toda esa adoración, toda esa alabanza. Y tu palabra dice, como lo acabamos de leer, que en tu nombre se doblará toda rodilla. Entonces, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, imagínense, esa convicción estaba en mi corazón aún cuando yo estaba en pecado. Y no es que no sigas pecando, si hay momentos, ¿no?, en que pecamos, pero en ese tiempo yo me sentía tan sucio y tan pecador que no quería adorarle, pero dentro de mí había esa convicción de que sí, tienes que adorarle porque Él es digno de tu adoración, a pesar de que te encuentres en pecado, a pesar de que, mira, mi mente en ese momento fue como que, bueno, si Dios me enviara al infierno, bien merecido me lo tenía, o me lo tengo, ¿no? O sea, totalmente aún soy merecedor del infierno, pero Él también, eh, en su dignidad, nos dignificó a nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús nos justificó y por eso nosotros tenemos acceso al Padre, ¿no? Y que nosotros podemos recibir esa salvación que viene de Cristo. Ahora, ¿qué más? También me acordé en ese momento de adoración cuando tenía escasez. En el momento de escasez yo fui a la congregación y adoré al Señor, aun cuando sabía que ni siquiera tenía dinero para, para comer algo o para agarrar un taxi a mi casa o como fuera. En muchos momentos de mi vida he tenido que adorar a Dios. Cuando tenía ansiedad o cuando estaba bajo de una tristeza tan terrible que me hundía en la depresión, también en ese tiempo le adoré. Y me costó, sí, obvio, me costó un montón, pero igual le adoré. Y eso fue algo que Dios me trajo a memoria hoy en la mañana. Porque hoy yo me sentía en paz y me sentía sin pecado y sin cuentas pendientes. Claro, no voy a decir que no pequé. Quizás sí, a lo mejor ni siquiera me di cuenta cuando pequé, pero realmente hoy me sentía tan en paz y como que sin deuda que saldar, ¿no? Y en ese momento fue que empecé a adorar a Dios y decirle, bueno, Señor, gracias, yo sé que tú eres bueno, poderoso, grande. Y bueno, tratando de resaltar los atributos del Señor, ¿verdad? Este, y sobre todo en esas cosas, me acordé cuando estaba yo en otro tiempo eh, en pecado, ¿no? Y dijo, wow, qué bendición el poder hoy adorar a Dios, este, libre del pecado, libre de la culpa, libre de la vergüenza, porque en ese tiempo que les digo que andaba en pecado, yo me sentía avergonzado, me sentía culpable. Y cuando leía la palabra también me sentía culpable porque, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, ahí cuando habla de los pecados del hombre y cómo se había relacionado el hombre con Dios, ¿no? Igual, wow, esas palabras me hacían sentir tan culpable y tan avergonzado que bueno. Pero yo en ese momento, a pesar que me sentía así, yo decidí levantar adoración a Dios porque no dependía de cómo estaba yo o cuál era mi estado espiritual, sino de que Dios era digno de recibir toda esa adoración. Y bueno, creo que aún en medio del pecado, mi alma estaba buscando exaltar a aquel que era digno de recibir toda esta adoración, toda esa alabanza. Y créame que fue una enseñanza muy buena el día de hoy porque el acordarme de todo eso y que el poder estar en paz y exaltarlo con toda libertad, reconociendo su majestad, fue lo que me hizo a mí entender de que en mí Dios había puesto una convicción, porque me hizo recordar todos esos momentos que yo pasé en sufrimiento, en dolor, también en momentos de gozo, no todo fue malo, ¿no? Pero sí hubo momentos de gozo, de alegría, pero aún en los momentos más difíciles yo levanté una oración. Y algo que he aprendido al transcurrir el tiempo es que Dios ama cuando uno en medio del sufrimiento levanta una adoración.
porque uno está reconociendo a Dios como mayor a ese sufrimiento, como mayor a nosotros mismos, como mayor a las circunstancias que nos está rodeando y que posiblemente nos abruma o nos rodea de tal manera que sentimos que no tenemos salida. Pero nosotros cuando miramos a Él y levantamos una oración, nosotros estamos reconociendo su dignidad, porque Él es digno de recibir toda gloria. Estamos viendo al mismo tiempo nuestra indignidad, porque no somos dignos de estar delante de Él, pero al mismo momento estamos viendo la gracia de Dios de que nos permite acercarnos a Él sin importar la situación que esté pasando en nuestra vida. Y eso es algo realmente glorioso. Porque ¿cómo le decimos a alguien que está pasando por sufrimiento, no puedes adorar a Dios? Cuando realmente es el mejor momento que tiene para poder adorar a Dios. Es el momento en el que Dios puede tomar su adoración y llevarla más allá de lo que nosotros podríamos llevar esa adoración. Porque en el sufrimiento hay algo muy bonito, que es que hay una vulnerabilidad, de tal manera que lo que sale del corazón es totalmente honesto. Porque a veces tenemos que llegar a ser muy vulnerables para poder levantar una adoración en honestidad. Y la Biblia dice que Dios es espíritu y que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que bueno, esto me hizo dar cuenta que Dios había puesto en mí esa convicción, la convicción de adorarlo en todas las temporadas, porque Él es sublime, porque Él es digno, porque Él es supremamente merecedor de toda adoración y de toda alabanza, de ser reconocido por sus hijos. Y bueno, y aunque no fuéramos hijos, también somos su criatura, y dice la palabra que todo lo creado, pues en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, un día va a inclinarse ante Él y va a adorarle. Así que podamos nosotros adorarle a Él, aún en medio de la aflicción, aún en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Así que, bueno, nada, le doy gracias a Dios y de verdad, bueno, no pensaba nunca hacer algo como esto, pero quisiera orar por todo aquel que me escucha y que pueda entender esto que digo o entienda el significado sobre la adoración en medio de los problemas, de la angustia, del dolor, del sufrimiento. Y yo le pido en el nombre de Jesús a nuestro Padre Celestial que Él pueda traer esa convicción a los corazones de todos sus hijos. Que aún en medio de cualquier circunstancia, sea la que sea, enfermedad, tristeza, dolor, escasez, o aún en el gozo, en la alegría, en el disfrutar de la vida, puedan levantar una adoración a Dios, dándole toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque Él es supremamente digno. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por tus hijos, gracias por todo lo que estás haciendo en tu iglesia en este tiempo. Gracias por la vida que me has permitido tener hasta este momento. Sé que tú eres mi Dios, sé que tú eres mi proveedor y eres mi Salvador. Y que el día en que yo esté bajo alguna circunstancia difícil, creo que voy a seguir adorándote, como dice tu palabra en los Salmos, que tu alabanza estará de continuo en mi boca, Señor. Y asimismo meditaré en ti de día y de noche, Señor, en tu palabra, en tus maravillas y en las cosas que he visto, Señor, que has hecho en la vida de tus hijos, pero también en mi vida. Te doy gracias por todo el que escucha y te pido que tú puedas traer esa convicción a todo el que escucha o que me ve, Señor, de adorarte cualquiera que sea su circunstancia o su temporada de vida. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias y paz.